Onganía llega al gobierno con un cheque en blanco y con la idea de que había que resolver todos los problemas del país en 3 etapas que no tenían límite temporal, porque este es un gobierno, como se ha dicho tantas veces, que llega al poder de manera ilegítima, pero que no se plantea el regreso a la normalidad institucional, por lo menos no a la brevedad. Y entonces, ¿cuál es la pretensión? Transitar por 3 etapas. Una sería la primera, el tiempo económico, que es el más urgente. Luego sería el tiempo social y finalmente el tiempo de la regularización política, no necesariamente volver a un viejo sistema de partidos políticos como se había conocido hasta el año 66, sino tal vez el intento de algún tipo nuevo de organización, pero sí de carácter democrático. Luego, todos los esfuerzos estuvieron encaminados a resolver los problemas económicos del país. Y esto se hizo a través, en principio, de un ministro de Economía que no tuvo buenos resultados y por eso duró muy poco tiempo. En realidad duró los primeros 6 meses del gobierno hasta completar el año 66, que era Jorge Salimey, y que no encaró ninguna política demasiado novedosa en relación a lo que se venía llevando hasta ese momento. El año 66 termina con unos números que son francamente muy negativos para la economía en general. Pero en el año 67 asume un ministro de Economía que contaba con el beneplácito de la mayor parte de los factores de poder económicos del país, que era Adalbert Krieger-Bacena. Y Krieger-Bacena sí propone una serie de medidas que estaban dirigidas encaminadas a, por un lado, impulsar la producción del país, la producción sobre todo agropecuaria. Incluso pensaban también en el impulso a producciones de tipo alternativo, que no tuviesen tanta raigambre, estar tan vinculadas con lo agropecuario y que no nos circunscribieran a un solo tipo de productos que cíclicamente nos metían en un cuello de botella, porque la economía mundial no es tampoco, al igual que la economía argentina, es más estable que la economía argentina, pero no es siempre estable y tiene crisis económicas o crisis de un determinado sector de producción que cuando llegaba ese momento, nosotros siempre vinculados a un solo sector fuerte, nos trasladaban al país todos los problemas que ese único sector productivo tenía. Y la idea de bifurcar, de abrir, de emplear los distintos tipos de producciones, lo que nos garantizaba era que cuando hubiese problemas con uno, por lo menos no tuviésemos problema con la totalidad. O sea, recapitulando, la idea de este nuevo ministro de Economía es mantener el sector productivo de industria pesada, luego también sostener el sector agropecuario, pero con muchísimas menos ventajas por ahí, que vamos a explicar muy brevemente, que otros ámbitos del desarrollo económico, y tratar de impulsar sectores económicos diversos que hasta ese momento no habían sido impulsados. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para eso? Y son varias. En principio hay que solucionar una cuestión que es de orden financiero y de control de la moneda. Entonces lo que se propone, lo que se lleva adelante es una devaluación toda de golpe, una devaluación del 40% del valor. La inflación durante el periodo inmediato anterior, o sea, durante el gobierno de Ilia, había sido bastante atenuada. El proceso inflacionario había menguado bastante y si bien había inflación, era una inflación que estaba
nunca más de un dígito, o sea, nunca llegó a 2 dígitos. Incluso había bajado del antecedente inmediato, que era el gobierno de Guido, e incluso había bajado del gobierno de Frondizi también. Pero, de todas maneras, la idea es terminar con el problema de la inflación haciendo una sola devaluación del 40%, insisto, que permitiese ¿qué cosa? Permitiese que la gente invirtiese sin especular con el valor del dólar. Entonces, sencillamente se aumentaba el valor del dólar de una sola vez bajo la promesa de que no iba a volver a pasar. Y por lo tanto, lo que se esperaba era que la implementación de un tipo de cambio fijo impulsase a la economía en general. Claro que no se le escapa al gobierno que esta devaluación repentina tenía forzosamente que favorecer de manera no querida a algunos sectores productivos en detrimento de otros. Particularmente iba a favorecer a el sector agroexportador. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el que vende en el extranjero y cobra en divisa extranjera, esa divisa extranjera tiene en el país un valor bastante más grande, justamente porque se ha elevado tanto el precio del dólar particularmente. Y eso significaba que el sector productivo agropecuario, que colocaba una gran cantidad de su producido en el extranjero, iba a obtener ganancias no solamente por el mero intercambio, sino aparte por la política económico-financiera. Así que lo que se prevé es amortizar este incremento de la riqueza del sector a través de la implementación de unas retenciones, nada nuevo bajo el sol con las retenciones que se pensaron un tiempo después. Y eran unas retenciones altas que oscilaban entre el 15, el 20, el 20 y pico por ciento, que quedaban, no iban a parar al sector que producía la ganancia, sino que quedaban en las arcas del Estado y que luego iban a ser volcados a otro tipo de producción o a obra pública. En los 2 años del ministerio de Adalbert Krieger Bacena hay una profusión de obra pública que es más que nada referida a la infraestructura vial, porque también se iba a dar un impulso bastante importante a la industria automotriz y en consecuencia si iba a haber más transporte automotriz de elaboración propia del país, también necesitábamos la infraestructura vial. No es una invención ni empieza estrictamente en este periodo. Ya para referir específicamente, por ejemplo, a nuestra provincia en Santa Fe, que es un nodo central de la producción del país, ya los trazados de las grandes rutas, de las grandes autopistas, del túnel subfluvial, de la autopista Rosario-Santa Fe, habían sido iniciadas durante el gobierno de Frondizi y puestas en marcha efectivamente durante el gobierno de Arturo Illia, de la mano de los gobernadores de la provincia de Santa Fe, Carlos Silvestre Beñez en el primer tiempo y Aldo Tessio en el segundo periodo. Esta redistribución de la riqueza en principio no se plantea, lo vuelvo a decir, para volcarlo en la masa de la población, sino dentro de los propios sectores de producción. ¿Qué pasa con la gran masa de la población, los asalariados, el sector obrero? Bueno, aquí tenemos la otra pata de esta política que empieza Krieger Bacena, porque a la par que la devaluación de la moneda iba también fijado un aumento de los salarios, pero el aumento de los salarios es bastante menor que la devaluación del dinero, con lo cual de inmediato el salario perdía poder adquisitivo.
Y esto, ¿por qué se pueda llevar adelante? ¿Por qué se puede desarrollar de este modo? Porque se trataba de un gobierno autoritario que iba a prestar muy poca atención a los reclamos de todo tipo de instituciones y de hecho no le iba a prestar atención a los reclamos sociales. Mario Rapoport, en este sentido, es bastante claro y dice algo que a mi modo de ver es muy inteligente. Este era un plan, el de Krieger-Bacena, que tenía tal repercusión, impactaba de tal manera en el bienestar social, que solamente podía ser llevado a cabo por un gobierno que tuviese un poder sin cortapisa, un poder que no tenía límites. Difícilmente un presidente electo por el voto y que tuviese que gobernar con una serie de instituciones como por ejemplo las fuerzas sindicales hubiesen podido plasmar y tener un éxito relativo durante una X cantidad de tiempo, más o menos 2 años, con estas medidas. Y lo puede hacer Onganía porque acá tenemos la otra pata de la cuestión. Él, si bien cuenta con el apoyo de un sector del sindicalismo cuando llega al gobierno, pronto va a romper estas relaciones. ¿Cuál es el sector que lo apoya cuando llega al gobierno? Bueno, acá vamos a tener que después de ya unos varios años que Perón ha sido derrocado, que Perón es derrocado en el 55, estamos hablando acá de más de 10 años después, la estructura de poder que el peronismo seguía manteniendo tiene alguna fisura. Y esa fisura se presenta por el lado del movimiento sindical. Y aparece la figura de un hombre que evidentemente es un sindicalista de una gran ambición, que se llama Augusto Timoteo Bandor, que con un sector que si bien se manifiesta muy seguidor y muy fiel a Perón, empieza a tomar una participación dentro del gobierno de Onganía que de alguna manera desoye el mandato que llega desde Perón. Y esto va a generar en un primer momento cierto acomodo en la estructura del gobierno, pero insisto, van a ser las medidas que tome Onganía de tal carácter que la buena relación con el sindicalismo no se iba a poder mantener. Pero de inmediato que aparecía alguna manifestación de oposición, Onganía la reprimía de una manera verdaderamente brutal. El episodio, por ejemplo, no dentro del ámbito sindical, pero sí dentro del ámbito estudiantil, de la noche de los bastones largos, es una clara señal del tipo de gobierno que se venía en un momento muy inicial de la gestión. Hay un levantamiento fuerte por parte de la universidad que es mucho más fuertemente reprimido todavía. Y de inmediato le van a seguir clausuras de diarios, secuestros, detenciones arbitrarias e incluso enjuiciamientos sumarios que van a finalizar en una enorme cantidad de detenciones y también en muertes. Por lo tanto, Onganía puede permitir políticas económicas que, si bien tienen un pequeño periodo de prosperidad, no es una prosperidad que alcanza a la gran mayor parte de la población y sin embargo esta buena parte de la población no tiene herramientas con las cuales defender sus derechos.